Buenas noches, bienvenido al segmento En Salud de la emisión estelar de Telenoticias. Soy la doctora Eugelina Galván. ¿Sabías que existen 108 millones de personas en el mundo que padecen de diabetes mellitus? Pues sí, el 40% de las personas desconocen su condición. El 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes Mellitus. Este día tiene como fin crear conciencia del impacto de la diabetes mellitus en la salud de las personas. La diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas que se caracterizan por hiperglucemia, es decir, niveles altos de glucosa o de azúcar en sangre, como la gente lo conoce popularmente. Esto se debe a defectos en la secreción o en la acción de la insulina, o de ambos. Todos sabemos que la insulina es la hormona que regula los niveles de glucosa en sangre. Existen diferentes tipos de diabetes. El tipo 1 es el que afecta regularmente a los jóvenes, pero esto ha ido cambiando y también puede afectar a los adultos. También tenemos que el diabetes mellitus tipo 2 es el segundo tipo de diabetes más frecuente y este afecta a personas mayores. Las personas que tienen diabetes mellitus tienen el riesgo de complicaciones microvasculares, es decir, complicaciones en la microcirculación, como son retinopatía diabética, que se afecte la vista, nefropatía diabética, se pueden afectar los riñones, y neuropatía diabética, se pueden afectar los nervios. Por eso las personas que tienen diabetes a veces se dan un golpe en los pies, no se dan de cuenta porque pierden la sensibilidad. Hay otras complicaciones agudas de la diabetes mellitus como son cetoacidosis diabética. Esta condición se caracteriza por producir cetonas en la sangre y también tiene una glicemia que está mayor a 250 miligramos por decilitro. Otra complicación aguda de la diabetes puede ser un estado hiperglicémico hiperosmolar. Es una condición en la que el paciente debe ser ingresado a un centro de salud y se caracteriza porque tiene niveles de glucosa en sangre por encima de 600 miligramos por decilitros. Hay que decir que la diabetes mellitus es prima de la hipertensión arterial porque regularmente una persona que es diabética va a desarrollar hipertensión. También va a tener hiperlipidemia, es decir, en niveles de colesterol alto, en más del 50% de los casos. Por eso, esto equivale a un riesgo cardíaco. Hay que resaltar que aparte de la diabetes mellitus que ya mencionamos, la tipo 1 y tipo 2, existen otros tipos de diabetes. El tipo 1 afecta en el 10% de los casos, es el menos frecuente. Y ya dijimos que se caracteriza por una destrucción autoinmunitaria del mecanismo de las células beta pancreáticas, que es donde se produce la insulina. El diabetes mellitus tipo 2 es el 90% de los casos, es decir, el más frecuente, y en este hay una resistencia insulínica seguida de reducción de la secreción de insulina. También hay otros tipos de diabetes, como son diabetes indeterminada, que son por causas autoinmunitarias, donde se destruyen las células pancreáticas. También tenemos diabetes gestacional. Este tipo de diabetes se caracteriza porque una mujer que está embarazada desarrolla diabetes durante el embarazo y es necesario que esta mujer también se haga análisis para determinar si luego del embarazo va a seguir siendo diabética. Lo más importante, ¿cómo podemos diagnosticar que una persona es diabética? Número 1, si en algún momento te haces una prueba de glucemia o glucosa en sangre, medirte el azúcar, como la gente dice, y está por encima de 126 miligramos por decilitro en ayunas, usted es muy probable que sea diabético. Si en algún momento al azar te haces una glucosa en sangre y está por encima de 200 miligramos por decilitro, es probable que seas diabético. Hay otras pruebas que los médicos usamos, como son la hemoglobina glucosilada, que esta es un examen que nos dice cuál es el nivel de glucosa o de azúcar que ha tenido un paciente durante 2 o 3 meses. Si este está por encima de 6.5 miligramos por decilitro, es muy probable que seas diabético. Lo más importante, ¿cómo podemos predisponer o cómo podemos disminuir el riesgo de diabetes? Número 1, cambios en el estilo de vida. Cambios en nuestra alimentación, hacer ejercicio, mantener niveles de ácidos grasos o de colesterol del malo, o el LDL como se conoce popularmente, menor de 70 miligramos por decilitros. Si tienes una hermana, un padre que ha padecido diabetes mellitus, pues tienes más riesgo de padecer de esta enfermedad. Los síntomas comunes de la diabetes son las 4P, como se dice popularmente: poliuria, que el paciente orina mucho; polidixia, el paciente le da mucha sed; polifagia, el paciente tiene muchos deseos de comer; y pérdida de peso. Esos son los síntomas principales. Es importante monitorizar la diabetes con un glucómetro, como vemos aquí. Es una prueba sencilla que la puedes hacer en cualquier clínica o desde tu casa puedes tenerlo y medir cuál es el nivel de azúcar que tienes en sangre. Hay otros síntomas que se deben a que la glicemia o la glucosa está muy bajita o está muy alta, como son mareos,
y hasta pérdida de la conciencia. Espero que esta información te haya servido. Ante cualquier síntoma debes acudir a donde un profesional de la salud. Los médicos especialistas en tratar esta enfermedad son los diabetólogos y los endocrinólogos. Hasta una próxima emisión. Yo soy la doctora Eugelina Galván.